¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Israel. Comenzamos. Número 1. El nombre completo de este país es Estado de Israel y se llama así debido a que fue fundado por el pueblo judío, quienes son descendientes del personaje bíblico Jacob, quien tras luchar con un ángel y ganarse su admiración pasaría a llamarse Israel. Por esta razón los hijos de Jacob se llamarían Pueblo de Israel, y ese sería el nombre escogido para el actual país. Número 2. Los judíos que habitan Israel provienen de todas partes del mundo. Esto es debido a que desde el siglo I fueron expulsados por los romanos, y desde ese entonces este pueblo comenzó a vivir en diáspora a lo largo de todo el mundo. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando las naciones nacionalsocialistas comenzaron a perseguirlos e intentar exterminarlos. A consecuencia de esto, esta etnia decidió retornar a su Tierra Santa para fundar su propio país el año 1948. Número 3. Israel es uno de los países con más museos per cápita en todo el mundo, teniendo museos culturales como los de Tel Aviv, el Negev o el de Ein Arod, el Museo del Diseño Holon, el Museo del Holocausto, el Museo de Arte Islámico, el Museo de Ciencia, Tecnología y Espacio de Madatech, e incluso tienen un museo al aire libre donde recrean la vida de los judíos de la época de Jesús. Número 4. Israel, comparado a gran parte de los países latinoamericanos, es un país poco extenso, teniendo una superficie similar a países como El Salvador o Belice. También es bastante más pequeño que la mayoría de los países de Oriente Medio. Sin embargo, sigue siendo más grande que países como Líbano o Kuwait. Número 5. Israel es un país multicultural y acoge a todas las religiones más grandes del mundo, siendo la mayoría de sus habitantes judíos con un 75% de su población, seguido de los musulmanes quienes son el 18% de esta, y cristianos quienes son el 2% del país, mientras que el resto se compone de otras religiones. Número 6. Debido a su arquitectura llena de espiritualidad y por ser tierra de profetas, la ciudad de Jerusalén puede despertar un trastorno psicológico bastante curioso, el síndrome de Jerusalén, que ocurre cuando un turista tras visitar la Tierra Santa llega a creer que es un profeta o mesías. Se calcula que al menos 100 personas al año llegan a sufrir este síndrome, que en algunos casos puede llegar a ser mortal, tras querer emular las hazañas de los antiguos profetas. Número 7. Israel es un país que prácticamente encarna a David contra Goliat, pues este pequeño país con pocos habitantes pudo vencer en tiempo récord a sus vecinos, quienes lo atacaban en grupo con clara intención de destruirlo. Sin embargo, fueron derrotados por la nación judía en todas sus guerras, como la Guerra Árabe-Israelí, la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur o la Guerra del Líbano. Número 8. Los idiomas oficiales de este país son el hebreo y el árabe. Sin embargo, muchos letreros oficiales añaden señales en el idioma inglés, especialmente para que los turistas entiendan lo que se escribe. También hay una gran cantidad de carteles en ruso, debido a que el 10% de su población habla esta lengua. Número 9. En su diáspora alrededor del mundo, los judíos étnicamente se mezclaron con los locales que habitaban las regiones donde vivían, y de este modo surgieron grandes grupos de judíos étnicos que pueden verse bastante distintos unos de otros, aunque las etnias más grandes son los askenazí, que son los judíos que vivieron en la Europa central y sobre todo en Alemania, los judíos sefardíes, quienes vivieron en la península ibérica, y los judíos mizrahi, quienes emigraron a los países de Oriente Medio. Número 10. A pesar de los numerosos conflictos que arrastra en Israel, hay una gran calidad de vida, estando entre los 20 mejores países del mundo por índice de desarrollo humano. Por esta razón, su esperanza de vida está entre los 82 años. Número 11. El cementerio judío del Monte de los Olivos es uno de los cementerios más antiguos e importantes del mundo. El entierro en el Monte de los Olivos comenzó hace unos 3000 años, en los días del primer templo de los judíos, y continúa en la actualidad. Se calcula que dentro del cementerio hay entre 70.000 a 150.000 tumbas de varios periodos, incluidas tumbas de personajes famosos de la historia judía. Número 12.
Debido a su clima bastante cálido y con sectores desérticos, en el país son populares los deportes al aire libre. El matcot es su deporte más practicado, seguido del fútbol, el básquetbol, el tenis, el balonmano, el ciclismo y el atletismo. Número 13. La comida de los judíos se llama kosher y se basa en las reglas decretadas por Dios en el Antiguo Testamento. Tienen distintos protocolos para elaborar su comida, como el no mezclar lácteos con carne, ni tomar sangre, pero el más llamativo está en la carne, pues solo pueden comer carne de animales rumiantes que tienen la pezuña partida, así como especies acuáticas, siempre y cuando tengan aletas y escamas. Número 14. En Israel se puede encontrar una de las zonas geológicas más interesantes del mundo, el Valle del Jordán. Esta es una gran fosa o drift originada por las interacciones entre la placa tectónica arábiga y la placa africana, que en esta región disminuyeron el grosor de la corteza terrestre. Por esta razón, el punto más bajo de este valle está en el Mar Muerto, que con 435 metros bajo el nivel del mar es el punto más bajo de la Tierra fuera de un océano. Número 15. En la cultura judía existe un gran énfasis en hacer negocios, ahorrar e invertir, sumado a que viven en una zona del planeta donde hay permanente escasez de agua y un calor bastante pronunciado, ha impulsado a sus habitantes a crear inventos para aprovechar al máximo sus recursos. Estas innovaciones evolucionaron a miles de empresas que se dedican a crear nuevas tecnologías llamadas startups. Por este motivo Israel también es llamado como la nación startup, pues posee más de 6.000 empresas de este tipo, compitiendo con Silicon Valley en Estados Unidos. Número 16. Israel es el único país del mundo donde la vida gira en torno al calendario hebreo. Por esta razón el trabajo y las vacaciones escolares son determinados por las fiestas judías, y el día oficial de descanso es el sábado, pues es el Shabbat. Número 17. La comida de Israel es muy variada, y esta, además de la gastronomía típica de Oriente Medio, fue enriquecida por la cultura que trajeron los judíos de alrededor de todo el mundo tras su regreso a su patria, con ingredientes solo limitados por las leyes judías y del Islam. Entre sus ingredientes y platos más representativos podemos mencionar el pan pita, el hummus, el falafel, el shakshuka, el shawarma, la mujadara, el queso labneh, el sabí, el alba y el tahini, por mencionar unos cuantos. Número 18. Aunque Israel es una nación muy joven, en este país se han inventado cosas muy impresionantes como el Sniff Phone, el Rewalk, la Pilcam, el Stent flexible, el software cortafuegos, la mensajería instantánea, el USB, el subfusil Uzi, el sistema de riego por goteo, el sistema de generación de agua del aire, el Mobileye, Waze y miles de invenciones más. Número 19. El Krav Maga es un arte marcial inventado por las Fuerzas Armadas israelíes y toma prestadas técnicas del boxeo, la lucha libre, el judo, el aikido y el karate, pero con un enfoque en las peleas callejeras y las situaciones del mundo real. Por este motivo es altamente efectivo en combates de cuerpo a cuerpo y ya existen muchas academias de Krav Maga a lo largo de todo el mundo. Número 20. Con 273 kilómetros de costa bañado por las aguas del mar Mediterráneo y del mar Rojo, este país tiene más costa que la República Democrática del Congo o Bulgaria. Por esta razón tiene una gran cantidad de playas, concretamente Israel tiene 137 playas. Número 21. El clima de Israel es bastante cálido y árido, con una gran recepción de sol durante gran parte del año. El norte de este país es su parte más poblada porque tiene un clima mediterráneo seco, y en el sur tiene un clima desértico. Si bien en verano tiene temperaturas que suben a los 30 grados, en invierno puede hacer tanto frío que hay nevadas ocasionales. Número 22. Israel ha sufrido históricamente por el suministro de agua. Sin embargo, este país se las ha ingeniado para abastecer de agua a su creciente población e incluso tener producción agrícola. En este país no se desperdicia el agua. El 90% de sus aguas residuales son recicladas. También tienen plantas de desalinización de agua para aprovechar el agua del mar. Además, tienen máquinas de generación de agua a partir del agua del aire, tanto industriales como domésticas. Número 23.
Aunque en la mayoría de países desarrollados la tendencia está en que cada vez se está teniendo menos hijos, en Israel es todo lo contrario. Con un promedio de 3 hijos por mujer, Israel tiene una tasa de natalidad más alta que cualquier país desarrollado, e incluso superando a países latinoamericanos como Guatemala o Bolivia, que tienen la tasa de natalidad más alta de su región. Número 24. Israel ha vivido uno de los cambios demográficos más acelerados del mundo, pues cuando se fundó el año 1948 su población era de tan solo 806,000 habitantes, pero para el año 1958 esta población se había multiplicado a 2 millones, y actualmente este país tiene más de 9 millones de habitantes. Número 25. En Jerusalén se encuentran algunos de los sitios más sagrados de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. El de los judíos es el Muro de los Lamentos, que es lo que queda del segundo templo de Jerusalén, el cual fue destruido por los romanos. El de los musulmanes es la mezquita de Al-Aqsa, de donde se cree que Mahoma ascendió a los cielos, y de los cristianos es la iglesia del Santo Sepulcro, que tiene en su interior el lugar donde Cristo fue crucificado, además de su tumba vacía. Número 26. Los sitios arqueológicos del país son innumerables, sin embargo quizás los lugares más destacados para conocer serían la Ciudad Vieja de Jerusalén, los parques nacionales de Masada, Qumran, Cesarea, el de Beit Gubrin, el de Megiddo, el de Beit Shean, el de Herodión, el de Séforis o el de Abdad, por mencionar unos cuantos. Número 27. A partir del año 1995 se empezaron a reclutar mujeres para puestos de combates en las Fuerzas Armadas de Israel. Esto convirtió a Israel en uno de los pocos países del mundo donde el servicio militar es obligatorio para ambos sexos. Número 28. La bandera de Israel tiene un diseño bastante único. Las franjas azules y blancas rememoran al talit, un manto utilizado en las oraciones judías, mientras que en su centro tiene a la estrella de David, el símbolo por excelencia del judaísmo. Número 29. Aunque la capital de Israel es Jerusalén, su ciudad más poblada actualmente es Tel Aviv, con una población de su área metropolitana de más de 4 millones de habitantes, concentra casi la mitad de la población del país, siendo una ciudad con edificios muy peculiares, pues tiene más de 4.000 edificios Bauhaus, siendo la ciudad con la mayor concentración de edificios de esta arquitectura en todo el mundo. Número 30. Israel es el país más rico de Oriente Medio no dependiente del petróleo, con una economía de más de $42,000 por habitante. Esto es debido a que tiene una economía de libre mercado, lo que le ha permitido a sus habitantes generar mucha riqueza, siendo uno de los países con mayor libertad económica, además de pocas regulaciones para abrir un negocio. Por esta razón tiene tantas startups. Y bueno, este ha sido el video de Israel, espero que les haya gustado y si es así, podrían ayudarme compartiendo este video. Recuerda que si quieres apoyar al canal, puedes hacer una donación voluntaria vía PayPal o unirte a los miembros del canal. Sin más por añadir, eso es todo por ahora. Adiós.